Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. Buenos días, ¿qué tal amigos? Un saludo de su amigo Claudio Alpizar Otoya en nuestro programa Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar a través de nuestra señal en nuestro canal de YouTube, donde usted se puede suscribir sin ningún costo y estar recibiendo notificaciones de todo lo que hacemos alrededor de Café y Palabras. También nos puede ver en televisión a través de la señal de Tica Visión Televisión y por supuesto también en Tica Visión Radio en el audio, así como también todas las alternativas que le damos a través del Facebook, a través del Spotify, para poder disfrutar Café y Palabras. El día de hoy vamos a hablar con don Mario Rodríguez. Mario Rodríguez radica en los Estados Unidos, es costarricense, pero es experto en temas de seguridad y el día 30 de este mes fue el Día Mundial de la Trata de Personas. Vamos a hablar con Mario de en qué consiste ese delito y hacia dónde vamos en el país y en el mundo en la trata de personas. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Dentro del marco de lo que ha sido la resolución de la Sala Constitucional para declarar inconstitucional los 4 artículos que estudió de el proyecto de ley mal llamado Jaguar del Poder Ejecutivo. A razón de esto han salido algunas referencias y algunas declaraciones que rayan en lo soez, en lo ridículo y que también lo dejan a uno mucho pensando. Una de ellas es las declaraciones de la diputada oficialista Pilar Cisneros. Yo entiendo que Pilar Cisneros puede estar muy dolida porque a su marido lo embarcaron a hacer el ridículo presentando la ley Jaguar, que no tendría ningún sustento constitucional y que de fijo iba a salir mal planteado el tema y lo que hizo fue un espectáculo el esposo de Pilar Cisneros. Pero de ahí a llamar que la democracia costarricense está peligrando por la disposición de la Sala Constitucional. Todo lo contrario, más bien se fortalece con esa institucionalidad. Todos los que estamos en política de una u otra forma y que estudiamos, sin ser abogados, sabíamos que esa ley era inconstitucional. ¿Qué no iba a pasar? Si doña Pilar piensa que eso iba a pasar, hace el ridículo o demuestra su total ignorancia de cómo funciona el Estado costarricense y cuál es la idea fundamental de la Sala Constitucional en defensa de la Carta Magna de la Constitución Política. Creo que en lugar de estar pensando y tratando de comparar una tontería como la ley Jaguar en Costa Rica y comparar al país con Venezuela, debería más bien doña Pilar pensar en todo lo que pasó en Perú cuando Fujimori se quería brincar la Constitución. Fujimori se quería brincar todas las disposiciones que emanaban de la Asamblea Legislativa y otros poderes porque no respetaba la independencia y la separación de poderes, y mucho menos respetaba las disposiciones constitucionales. Creo que a diferencia de Venezuela y el caso particular de Perú, Costa Rica se fortalece con la disposición de la Sala Constitucional y la defensa de nuestra Constitución. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional.
cosmética natural, suplementos naturales, alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometimos, aquí está don Mario Arias, quien es un experto en temas de seguridad, un investigador y un estudioso de muchos temas que tienen que ver, inclusive, sin ser de seguridad, con el tema de seguridad. Mario radica en los Estados Unidos y desde ya tiene la gentileza de atendernos para hablar de lo que fue el Día Mundial de la Trata de Personas, que se celebró hace 2 días, el 30 de julio pasado. Era el Día Internacional de la Trata de Personas. Lo primero, Mario, saludarte, un abrazo y esperando que estés muy bien. Gracias, Claudio. No, como siempre, agradecerte a vos por abrirnos ese espacio a la organización ABA que representamos, ¿verdad? Es una organización que nace ya hace varios años para sensibilizar el tema de la trata de personas, no solamente en Costa Rica, sino en la región latinoamericana. Y obviamente, como lo dices vos, el 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas y desde luego buscamos sensibilizar a las personas sobre este tema, un tema muy invisibilizado en Costa Rica, ¿no? Es un tema que realmente, si usted se pone a ver en los medios de comunicación, prácticamente ni se toca el tema. Un tema tabú, normalizado, muchas veces donde las mujeres y niñas son las más vulnerables en estos temas de trata de personas, que vamos a profundizar sobre un tema muy cruel que violenta los derechos humanos y obviamente se da en todo el mundo. No hay ningún país del mundo que no se dé la trata de personas y está ligado con el tema del tráfico irregular de inmigrantes, que son dos conceptos diferentes que desde luego lo vamos a ir tocando en esta entrevista para que las personas conozcan qué es la trata de personas y qué es el tráfico irregular de inmigrantes, donde el 85% de las víctimas en Latinoamérica son mujeres y niñas. Empecemos por eso. Definamos qué es la trata de personas y qué se contempla como tal a nivel internacional. Claro, Claudio, digamos, la trata de personas, en este caso, es una violación a los derechos humanos en muchas maneras, ¿no? Y obviamente hay acciones, medios y finalidades. A veces en algunas acciones, medios y finalidades está el tema de la captación de las víctimas por coacción, amenaza, engaños, cuando hay por lo menos un ejemplo, cuando grupos organizados quieren atraer a víctimas vulnerables, en este caso con una falsa promesa de empleo, por darte un ejemplo. Entonces, buscan cómo por un medio o una acción o una finalidad empezarlas a captar y obviamente por medio del engaño, ¿no? Entonces, posteriormente existe también en la trata de personas el tema de la captación y obviamente el tema de los medios que se dan para, obviamente, agarrar esas víctimas y obviamente una finalidad, ya sea mendicidad, trabajos forzados, explotación sexual infantil
y obviamente en muchos casos explotación laboral, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los casos que podemos entender por trata de personas, ¿verdad? Es que terceras personas utilizan su poder económico, obviamente su poder, digamos, de influencia para poder captar a, más que todo a mujeres y niñas para ser diferentes tipos de actividades que empiezan a lucrar con ese tipo de cosas, ¿verdad? Con tema a nivel sexual, como lo podemos ver el proxenetismo, lo podemos ver el tema de explotación sexual infantil también, donde esto genera miles de millones de dólares al año en todo el mundo y obviamente para el crimen organizado también es una forma de recoger dineros para obviamente introducirlos al sistema financiero nacional y desde luego trabajar y operar a nivel nacional e internacional sobre este tema de trata de personas. Ahí debe estar también, me imagino, oyéndote el tema de la venta de órganos. Cuando hablabas de niños, me imagino que también es uno de los problemas que se presentan con esa trata de personas. Claro, obviamente recuerda que en Costa Rica ya hay una sentencia, obviamente a raíz de este tema que se dio hace muchos años, donde se utilizó la Caja Costarricense de Seguro Social, bueno, en este caso, el tema del Hospital Calderón Guardia, para unos turistas israelitas, donde utilizaron, ¿verdad? El sistema de salud costarricense con doctores costarricenses para ese tipo de fin, ¿verdad? Entonces, no es cosas, son cosas que no es que no se dan, sí se dan. Obviamente, la gente no denuncia los programas sociales en temas de prevención, persecución y sanción de la trata de personas prácticamente si no tenemos una política de Estado, mucho menos vamos a, como Estado, a tratar de erradicar el tema de la trata de personas. Pero el tema de la trata de personas, Claudio, es un tema que hay un antes y después del año 2000, en Palermo, Italia, en la Ujú. Convención de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, se establecieron tres protocolos. En esos tres protocolos hubo un antes y un después. En el primer protocolo para prevenir, sancionar la trata de personas exclusivamente a mujeres y niñas, que es el tema de la trata de personas como un protocolo, y el segundo protocolo que es el tema de tierra, mar y aire para el tráfico ilícito de inmigrantes. Ese es el segundo protocolo. Y el tercer protocolo que es el tema del tráfico de armas, obviamente sus piezas, componentes y municiones, que entablan esa convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. Entonces podemos decir que la trata de personas y el tráfico irregular de inmigrantes está ligado con el tema de delincuencia organizada y desde luego, ¿qué significa esto? Obviamente, muchos países, más de 100 países en el mundo, ratificaron obviamente en el año 2000, pero obviamente lo ratificaron en el año 2003, sus países, y obviamente obliga a los estados ¿a qué? A legislar y buscar instrumentos legales para desarrollar, ¿qué es lo que se dice? Obviamente esa persecución, esa prevención, buscar esos modos operandes que se trabajan en el tema de la trata de personas y obligó a Costa Rica a crear la ley 9095, que es lo que se llama la CONAT, Coalición Nacional de Trata y Tráfico. Entonces, en el año 2003, obviamente eso toma muchos años y obviamente lo que busca estos protocolos o esta convención es que las definiciones, obviamente las penas pueden cambiar de un país a otro, pero buscar una persecución más global sobre el tema de la trata de personas, donde la ley 9095 en Costa Rica crea la CONAT y obviamente la CONAT que está inscrita al Viceministerio de Migración y Extranjería con una dirección técnica donde ellos trabajan diferentes ejes. Uno de los ejes es la prevención, tratamiento a las víctimas, persecución, ¿verdad? Más de 23 instituciones en Costa Rica tienen que trabajar directamente con la trata de personas en Costa Rica y el tráfico irregular de migrantes. ¿Y esto qué significa? Que obviamente hay todo un instrumento jurídico, un aparato jurídico para poder perseguir este tipo de delitos. Muchas personas me dicen, Mario, pero ¿cómo se financia este tipo de acciones, verdad? Entonces nos vamos a la FONA, Fondo Nacional de Trata y Tráfico. El Fondo Nacional de Trata y Tráfico implica que cuando usted sale del país, esos impuestos de salida, $1 va destinado al Fondo Nacional de Trata y Tráfico, ¿verdad? Ujú. Entonces quiere decir que si hay 3 millones de visitas en Costa Rica,
son 3 millones de dólares que le entran anuales al Fondo Nacional de Trata y Tráfico para buscar, obviamente, fondos frescos para perseguir este tipo de sanciones. Obviamente, los gobiernos anteriores, y es lamentable decirlo, por medio de la ley, bueno, por medio del año 2021, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ujú. Recuerda, Claudio, que existen los impuestos especiales, como el banano, impuestos a sociedades anónimas, a casino, y es lamentable decir que el gobierno no le ha importado. Los últimos gobiernos no les ha importado el tema de la trata de personas en Costa Rica, mucho menos invertir en prevención y persecución, ¿verdad? Crear más puestos de trabajo, mejores métodos de investigación. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el año 2021, recuerda que el presidente de turno tiene la potestad de utilizar los fondos especiales de forma discrecional por un 60%. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente había dinerito, había mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero para poder, obviamente, invertir en otras cosas que no fuera directamente a luchar contra la trata de personas. Es Pero por eso, detengámonos ahí un momentito, Mario. ¿Cuándo se aprueba la ley y desde cuándo se empieza a pagar ese dólar por turista que entra a nuestro país? la ley 9095, ¿verdad? Nace después, obviamente, de los protocolos, ¿verdad? Entonces, cuando nace la ley, ¿verdad? Obviamente nace también el Fondo Nacional de Trata y ¿Pero Tráfico, en qué año era para hacer un junto, cálculo? eh, ahorita se me va el tema, ya lo busco y te doy Sí, el porque tema, sí, creo que sí. fue en el 2005, o creo que fue en el 2005, no recuerdo bien Es que la fecha exacta, es que pero del 2005 a la actualidad hay casi que poquito menos de 20 años. Y 20 por sí, pero 3 no, son 60, serían 60 millones de dólares que se recaudaron con ese impuesto. Bueno, calculando, es menos, porque estoy calculando sobre el tope de turismo que fue en el 2019, que fueron 3 millones de personas, pero hubo años que eran menos turistas, pero debe andar entre unos 40 y 50 millones de dólares. Y lo que me preocupa es que vos decís que tiene ese dinero un destino específico, pero que también se dio discrecionalidad en el uso de los recursos y entonces se ha desviado a otras áreas y no a una área tan delicada como la trata de personas. sí, Claudio, pero digamos, perdón, en el 2009, Claudio, fue en el 2009 2009. que se aprobó en el 2009. Recuerda que estos procesos duran muchos años para, digamos, Ujú. Mucha vigencia. ratificar la trata de personas duró 3 años. Está el convenio en el 2000 y se ratificó en el 2003. La mayoría de países ratificaron en el 2003 y posteriormente hubo unos años ahí y prácticamente llega el 2009 donde se crea, se le obliga, es una obligación legislar sobre estos temas y obviamente en esa ley 9095 que nace la CONAT, Coalición Nacional de Trata y Tráfico, también nace el Fondo Nacional de Trata y Tráfico. Entonces, en el 2009, obviamente, esos fondos o ese dólar que se recibe por el impuesto de salida tiene que ir exclusivamente a un fideicomiso que lo maneja el Banco de Costa Rica Estamos hablando y de esta CONAT. 15 años de recoger recursos, de 2009 a 15, la fecha. tal vez menos, porque recuerda que un año, mientras se prueba la ley y todo este tipo, puede empezar en 2010, por darte un ejemplo, ¿verdad? Todos esos fondos, Claudio, todos esos fondos ingresan a la FONAT. Entonces, la ley dice que se tienen que invertir prácticamente en esos 5 ejes, en prevención, atención a las víctimas, persecución, digamos, la fiscalía, el OIJ, también análisis e investigación y obviamente coordinación institucional. Entonces, Ujú. 23 instituciones más o menos trabajan y ONGs trabajan directamente con esta dirección técnica de migración y extranjería. Obviamente, estos fondos en los últimos años, hubieron años, como 3 años hubieron, que no se invirtió un colón en prevención. Y yo tengo las pruebas para ello, donde ¿Y cuál puede ser la prácticamente, prevención en el tema de trata de personas? ¿Cuál deberían ser, digamos, políticas de prevención? bueno, capacitación a los personal, dar a conocer a los medios de comunicación. Si usted va a Colombia, usted viaja a Colombia, usted ve en todas las pantallas, en los aeropuertos, publicidad sobre la trata de personas, denuncia. Usted llega a Costa Rica, usted no ve nada.
En Costa Rica no existe la trata de personas. Ujú. Entonces, ¿cómo la gente va a denunciar si realmente no se le da publicidad que realmente existe un delito? Un delito que a veces, muchas veces se da en la intimidad, ¿ah? Y la gente a veces no conoce, y hay cientos de casos donde las personas piensan que lo que está haciendo su patrono es lo correcto y realmente son víctimas de trata de personas, ¿verdad? Entonces, Detengámonos ahí. Qué interesante eso que acabas de decir, porque quisiera explicarle a quienes nos ven y nos escuchan más sobre qué es exactamente la trata de personas. Si hablamos de niños, estamos hablando de víctimas inocentes que pueden ser robadas, que pueden ser raptadas, que pueden ser engañadas, que de repente pueden estar perfectamente abandonadas en la calle y aparece una mano amiga, entre comillas, que los rapta, que los lleva a estas situaciones y ya sea de prostitución infantil o ya sea la venta de órganos y otros tantos temas que se relacionan con la explotación de la niñez. Eso, digamos, puede ser de más fácil entendimiento para la gente en general. Pero vamos a los adultos. ¿Cómo identificar la trata de personas eh, en adultos ya con cédula, ya mayores de edad? Te lo digo porque hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo esa mujer o cómo ese hombre denuncia que ha sido abusado, que está en una trata de personas, pero ¿por qué no sé? ¿Por qué no huye? ¿Por qué sigue en ese círculo? Si es mayor de edad, debería comprender exactamente en qué está metido. O sea, la gente visualiza diferente la trata de personas con niños a la trata de personas con adultos. Me gustaría que nos explicaras en ambos casos cómo funciona y por qué la gente, en el caso particular de los adultos, terminan amarrados a esos círculos viciosos y, y no huyen de ese círculo en que están metidos, porque es como más fácil entender el caso de los niños que te mencionaba. claro, digamos, en el tema de la trata de personas, hay ya una definición establecida por el Protocolo de Palermo, ¿verdad? Donde es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, o la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, que es el que más se da, el abuso de Ujú, poder, en muchos casos entre personas mayores y personas menores. Claudio, y te lo digo muy rápidamente, si vas a Heredia, a San José en algunos años, vos veías a algunas indígenas, ¿verdad? Panameñas que llegan a pedir dinero, y eso se llama mendicidad. Y en esa mendicidad, ¿qué es lo que sucedía? Obviamente hay grupos ya estructurados que reclutan cierto grupo de personas, los ponen a pedir en la calle y posteriormente les roban el dinero. Eso es ujú, trata de personas. Y a veces usted o como yo nos da lástima y podemos darle 100 colones, 200 colones o 500 colones a una persona, pero eso implica que estamos promoviendo la trata de personas sin saberlo. ¿Por qué? Porque estamos por un tema de darle lástima, o desgraciadamente así se dice, pero obviamente existen redes establecidas por el tema de la mendicidad. Y la mendicidad no solamente en personas de otros países, sino también personas adultas mayores o personas menores sí, de edad que ponen a los hijos a lucrar con este tipo de cosas. Desde luego también muchas de las cosas cuando el uso de la fuerza, el fraude, la coacción, les quitan los pasaportes. El solo hecho de quitarle un pasaporte a una persona puede implicar trata de personas y desde luego, ¿por qué la gente no denuncia? ¿O por qué no entiende? Porque no sabe qué es trata de personas. Entonces, si los estados realmente no realizan una verdadera política pública sobre el tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, prácticamente las personas no desconocen. Hay muchos periodistas que desconocen la trata de personas. Hay muchas personas profesionales que desconocen qué es la trata de personas y cómo se maneja, digamos, a nivel nacional e internacional. Cuando trabajamos el tema de tráfico irregular de inmigrantes, Claudio, y la gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia de tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas? El tráfico ilícito de inmigrantes solo hay una acción, ¿verdad? Y obviamente hay consentimiento de las personas de ir de un lugar de A a B. Por darte un ejemplo, estamos en Panamá, llega la persona a pedir refugio o quiere ingresar a Costa Rica, la policía de migración le niega
obviamente su ingreso, porque usted tiene que tener obviamente una visa, y posteriormente llegan los coyotes, los famosos coyotes, las personas que facilitan esos ingresos a diferentes países y por un precio, ¿verdad? Los pasan del A a B. Y ahí Ujú. termina el tráfico irregular de migrantes, ¿verdad? Se puede decir que hay un contrato de palabra donde esta persona es víctima, pero es víctima por el mismo sistema, desde luego, porque obviamente no tiene visa y obviamente necesita seguir su ruta, digamos, en todo el corredor seco entre Panamá y Chiapas en México. Entonces, obviamente, ¿quién está lucrando con el tema de la trata de personas? Grupos establecidos en las fronteras, donde muchas veces la policía o el gobierno se hace la vista gorda para, obviamente, perseguir, porque no hay recursos económicos suficientes para fortalecer la policía de migración y extranjería o fortalecer la Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico del Poder Judicial. Prácticamente los cuerpos policiales o las entidades que tienen que trabajar en el tema de la persecución, el tema de inteligencia policial, se ven mermadas porque no tienen recursos y los recursos son desviados para otras cosas. Entonces, por darte un ejemplo, eh, en la administración de Carlos Alvarado, y por cierto, ahí estuvo Rodrigo Chávez de ministro de Hacienda, y él tuvo mucho la culpa de esto porque obviamente aprovechó utilizar los fondos en esa época para el pasaporte electrónico. Y mucha gente dice, ah, mira, el pasaporte electrónico, vamos a gastar, sacaron de la FONAT casi 4.000 millones de colones, casi 4 millones de dólares en ese momento. Agarraron esos 4 millones de dólares y los sacaron de la FONAT para instalar el pasaporte electrónico. ¿Es importante el pasaporte electrónico? Sí. Pero ¿qué tiene que ver con la trata de personas? Ujú. ¿Mucho o poco? Esa es la diferencia. Trataron de vendernos la idea que eso ayudaría a minimizar la trata de personas, pero no invirtieron en prevención ni un colón. Entonces, utilizaron el poder que tenía de la presidencia, en ese momento Carlos Alvarado, para utilizar esa discrecionalidad que tenía él para utilizar los fondos de impuestos especiales como impuesto al banano, impuesto a casinos, sociedades anónimas, incluso los fondos de la FONAT, para decir, bueno, vamos a poner el pasaporte electrónico, saquemos la plata de la FONAT y obviamente podemos argumentar, obviamente ahí le metieron un golazo a la Contraloría, que la Contraloría, ¿qué va a saber del tema? Y obviamente le dijeron, mira, no, es que eso va a venir a prevenir el tema de la trata de personas en Costa Rica. ¿Cierto o mentira? Mentira. Eso no es así. Obviamente quisieron manipular los datos y obviamente agarraron esos dineros para poderlos invertir en otras cosas. Eso es lo lamentable. Muchos años han pasado, por darte un ejemplo. Los Estados Unidos, la Embajada Americana, todos los años se genera un informe, todos los años, ¿verdad? De todos los países sobre la trata de personas. ¿Qué tal, obviamente, si el país, obviamente, ha hecho esfuerzos o no para erradicar este Claro. tema? ¿Verdad? Entonces, hay una categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Costa Rica siempre ha estado en la categoría 2. Obviamente, la categoría 1 son países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, que realmente cumplen los estándares mínimos para erradicar la trata de personas. Cuando nos vamos a la categoría 2, sí, mira, los estás haciendo bien, pero no cumplen los requisitos mínimos. Es algo contradictorio, ¿verdad? No cumplen los requisitos mínimos para erradicar la trata de personas, pero estás haciendo los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, como decir, bueno, lo estás intentando, pero no lo estás consiguiendo. Entonces, en categoría 3 o 4, prácticamente se desconocen datos y obviamente el gobierno o el Estado en sí no realiza ninguna esfuerzo para erradicar la trata de ¿En qué personas. categoría podríamos estar nosotros? Categoría 2. Costa Rica está categoría 2, Nicaragua categoría 3, Venezuela categoría 4, Panamá categoría 2, Colombia categoría 1, Argentina, Chile categoría 1. Son países que realmente han dado un paso más allá Ujú. de, obviamente, generar políticas públicas serias, pero si en Costa Rica no tenemos una política de Estado en seguridad, mucho menos vamos a tener una política de Estado en tema de trata de personas o como una política de Estado para generar, digamos, el tema de las drogas como un tema de salud pública. Realmente no tenemos visión. Nunca hemos tenido una doctrina de seguridad en el país y desde luego los esfuerzos que se hacen son improvisados. Obviamente,
obviamente la embajada americana ratifica siempre, ¿ya? Y Claudio, y aquí lo más lamentable, en el 2023 se genera un informe anual a nivel global donde las cifras de explotación sexual infantil en Costa Rica aumentaron. Y eso es muy lamentable porque Terrible. las personas no denuncian, Claudio, y quiero que las personas que nos ven y nos escuchan entiendan que esto es un tema muy grave y muy crudo a la vez. En Costa Rica se da tráfico de explotación sexual infantil transnacional. ¿Y qué es eso? Digamos, hay niñas entre 12 a 16 años que vienen de Nicaragua a ser explotadas en Costa Rica, muchas veces por extranjeros y nacionales, donde cobran hasta $2,000 por cada niña de estas. Y desde luego, cuando cumplen su función, digamos, de ser explotadas, las envían otra vez a Nicaragua. Entonces, la persecución de este delito, ¿verdad? Y hay un grupo establecido, más que todo en los chiles, allá en la zona norte, que realmente trae niñas de Nicaragua a explotarlas a Costa Rica. Entonces se vuelve Terrible. transnacional. La víctima ya no está en Costa Rica, entonces la persecución de este delito por parte del Poder Judicial a veces se ve muy compleja porque ya la víctima está en otro país, obviamente en Nicaragua, y en muchos casos las utilizan obviamente Mario, para el tema de prostíbulos, en, etc. en, en esto último que nos estás describiendo, esas que regresan a su país son las que tienen suerte, por llamarlo de alguna forma, lo de suerte entre comillas, Exactamente. porque me imagino que debe haber un alto nivel de esclavitud por un lado y un alto nivel Ujú. también de gente que muere tratando de huir, tratando de desligarse de esas actividades, pero la brutalidad de quienes manejan el negocio puede también ser provocador de muertes constantes a estas víctimas. Claudio, recuerda una cosa, toda persona para la Convención de las Naciones Unidas, niño o niña, o niñez o adolescente, menor de 18 años tiene esa categoría, ¿no? Entonces, estas personas no tienen consentimiento en tema de trata de personas. Entonces, mucha gente dice, mira, es que esta niña quería, como que se involucró, ¿verdad? Sentimentalmente con otra persona mayor de edad, ¿verdad? Pero hay otra tercera persona, lo que se llaman las proxenetas, que recogen el dinero o hacen las conexiones para que un extranjero y una menor de edad se puedan unir y obviamente utilizar, digamos, su poder para coacción o engaño, etcétera. Ese tipo de delitos ya lo podemos desarrollar, digamos, lo podemos plantear más un tema de trata de personas porque el consentimiento en menores de edad no existe. Quiéralo o no lo quiera, ese consentimiento no existe. Entonces, eh, esto es lo importante, el tema de la investigación académica, la investigación del modus operandi, el tema de inteligencia, cómo operan estos grupos criminales en Costa Rica, que están operando en toda impunidad porque obviamente no existen los recursos ni económicos, bueno, sí existen, pero no los quieren utilizar. Sí, los recursos económicos no están distribuidos de la manera más adecuada para esa prevención, obviamente, esa persecución del delito que le toca a la fiscalía, y obviamente hay una fiscalía especializada de trata de tráfico, donde la mayoría de casos, ¿verdad? No llegan a juicio, mala recaudación de prueba, obviamente los testigos no van a ir porque les da miedo a alguna represalia, a veces las víctimas que obviamente se revictimizan otra vez en un proceso tan largo. Entonces, realmente no tenemos en Costa Rica una verdadera estructura a nivel de cómo realmente perseguir este tipo de delitos. Y obviamente, Claudio, antes, este tipo de trata de personas solamente se daba en el Valle Central y obviamente en Quepos y Jacó, ¿verdad? Mucho, muchísimo se daba. Siempre se ha dado de personas extranjeras que no puedan hacer eso en sus países y vienen y lo hacen en México, en Costa Rica, en Panamá y en Colombia. ¿Por qué? Porque obviamente las sanciones son diferentes y obviamente lo ven normalizado. Pero en Estados Unidos y Europa no lo hacen, ¿verdad? Entonces buscan otros países para hacer ese tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, llegan al aeropuerto Juan Santa María, se van a Jacó y a Quepos. ¿Qué pasó con Liberia? Ahora hay vuelos directos de Europa y Estados Ujú. Unidos a Liberia. Entonces, el modo operandi de estos grupos es bien estructurados, no solamente trabajan
en Quepos y Jacob. Ahora ya se desplazaron también a Tamarindo, Islas del Coco y obviamente Liberia. Y Entonces ya vemos, hay una relación muy directa entre el nivel de pobreza y el nivel económico de la gente que cae en la trata de personas o no necesariamente. claro, claro, la desigualdad, la falta de oportunidades, Claudio, es que recordemos que Costa Rica, después de la pandemia, se hizo una encuesta en MEP, y ahí está la encuesta. Más de 520.000 niños no tenían conectividad a Internet, y más de 218.000 niños, de esos 500.000 niños, están en la línea de la pobreza. Entonces, son un caldo cultivo, no solamente para la trata de personas, sino también para el narcotráfico y para Ujú. otro tipo de delitos atroces que se pueden dar. Y hay un ligamen Obviamente, muy muchas cosas directo de entre eso. el narcotráfico y la trata de personas. Totalmente, son rutas, estructuras, Ujú. obviamente es un portafolio. El crimen organizado tiene un portafolio, no solamente trata de personas, contrabando, tráfico de armas, corrupción, lavado de dinero, son un portafolio criminal. Y Ujú. obviamente la trata de personas se podría considerar que es el tercer delito que más genera en el mundo. Después, narcotráfico, la falsificación, ¿verdad? Y obviamente el tema de la trata de personas se puede considerar como el tercer delito que genera más dinero en el mundo, obviamente, porque la víctima puede ser explotada muchas veces, ¿verdad? Y obviamente al ser explotada muchas veces se vende, se compra, venden órganos, etcétera, y esto es muy crudo decirlo, pero es una realidad que no podemos ocultar. Igual manera, y lo he expresado en algunos foros, algunos comentarios que he hecho, ¿verdad? La utilización de menores de edad para cometer actos delictivos, ¿verdad? Hay menores de edad que Inclusive pueden ser sicarios. te voy a hacer a eso iba. Yo me Ajá, imagino que ajá. muchos de los sicarios, es una idea mía, sin ningún sustento, vos me la aclararás, pero me imagino que muchos de los que terminan siendo sicarios, algunos de ellos por lo menos, posiblemente antes pasaron por todo este proceso de trata de personas y que ya en una edad más adulta, estas mafias los pueden utilizar ya en el sicariato y ya no solamente en los servicios sexuales o de venta de órganos como inicialmente lo hacían. Claudio, yo lo he conversado con varios colegas y en Costa Rica a veces las personas que toman decisiones a veces no escuchan, ¿verdad? Y yo creo que aquí lo más importante es, hay mecanismos legales que podemos utilizar ahorita para desbaratar ese tipo de sicariato en Costa Rica que se utiliza a menores de edad. El utilizar un menor de edad para fines criminales es considerado trata de personas. Entonces, en Costa Rica existen finalidades como la mendicidad, extracción de órganos, explotación sexual infantil, explotación laboral. Costa Rica solamente tiene que cambiar en la ley 9095, incluir la tipología o una finalidad de actos delictivos. Entonces, cuando la fiscalía, obviamente, vea que todas las estructuras criminales en Costa Rica, muchas de esas estructuras son personas mayores de 18 años. Y utilizan a menores de edad, ¿verdad? Porque obviamente quieren dinero, tienen un tema de desigualdad, pobreza, en Punta Arenas, en Limón, en zonas muy, muy humildes en Costa Rica, y obviamente utilizan a menores de edad para sicariato. Esa vida útil que tienen estos muchachos no sobrepasa 3 4 años, Así muchachos de es. 12 15 años. ¿Qué pasa si en la legislación costarricense, como ya lo está haciendo México, va a incorporar el tema de, obviamente, actividades criminales como trata de personas, donde personas mayores de 18 años utilizan a menores de edad, igual como la explotación sexual infantil, para cometer actos delictivos? Se pueden detener a esas personas por trata de personas. Pero en Costa Rica estamos tratando como de ir por el camino más largo. Hoy no entiendo realmente por qué en este caso, ¿verdad? La Fiscalía, Poder Judicial, eh, puede, obviamente, en la ley 90 95 incluir el cometer actos delictivos dentro de una penalidad, que en estos momentos no está incluido, pero se puede incluir y con eso, obviamente, la persecución de este tipo de delitos, ¿verdad? Se podría dar mayor porque obviamente tenemos los mecanismos y herramientas jurídicas para, obviamente, procesar a estas personas por trata de personas, no por sicariato,
los vamos a obviamente, a enjuiciar por trata de personas, que también las penas son altas. Entonces, yo creo que en Costa Rica tenemos herramientas jurídicas buenas, obviamente, pero necesitamos ser un poco más creativos y obviamente perseguir este tipo de delitos, obviamente aprovechando los convenios internacionales que tenemos, como el tema del convenio de Palermo, para realmente, realmente, Claudio, y así se lo he hecho expresar a varios colegas, que realmente necesitamos tener una hoja de ruta, no solamente de trata de personas, contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, delitos cibernéticos, corrupción institucionalizada que hay en el país. Eso está junto, es un portafolio criminal que existe. Ujú. Y la trata de personas para mí es uno de los delitos más crueles porque lucra con los seres humanos, niños y niñas que pueden tener un gran futuro en Costa Rica, son truncados por, obviamente, deseos sexuales perversos de extranjeros y nacionales que utilizan este tipo de personas, ¿no? Entonces, hay que visibilizar más este tema. Que los medios de comunicación no digan sin miedo, ¿verdad? Porque usted ve hoy, el 30 de julio, el día que se conmemora, ¿verdad? La trata de personas, y los medios de comunicación todos No, callados. si no hubiera Le sido, por ejemplo, prefieren. este programa, si no hubiera sido porque vos y yo en esa constante intercambio que tenemos vía WhatsApp, me comentas por el tema, es posible que hasta en Café y Palabras hubiera pasado inadvertido en un tema tan delicado. Estamos conversando con Mario Arias, especialista en temas de seguridad. Hoy estamos hablando sobre la trata de personas en vista de que el pasado 30 de julio se celebró el Día Internacional o Día Mundial de la Trata de Personas y tratando de visualizar un delito muy común en nuestro país con el conocimiento de don Mario Arias. Vamos a un corte comercial aquí en Café y Palabras y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y seguimos en la conversación con don Mario Arias, investigador, estudioso y especialista en temas de seguridad y quien nos planteara en estos días la importancia que tenía hablar
sobre la trata de personas en Costa Rica y en el mundo, partiendo también de que el 30 de julio pasado se celebraba o se hacía referencia a nivel mundial como Día Mundial o Día Internacional contra la Trata de Personas. Mario, hay varios temas, el tema es muy amplio, nos diste una visión general de lo que pasa en el mundo con el tema de la trata de personas. Me imagino que deben ser cientos de millones de personas involucradas en este tráfico de personas, ya sea mujeres, hombres, niños o niñas. Pero en el caso particular, que es el que más nos debería estar preocupando, que es el caso de Costa Rica, me dejó muy preocupado de que vos hablabas de que hay cuatro niveles, cuatro categorías en las cuales se califica el trabajo que cada nación viene haciendo en la trata de personas. Y de los cuatro niveles, digamos que el nivel medianamente aceptable sería estar en el nivel 3, pero lo ideal sería estar en el 4, porque en el nivel 4 Costa Rica estaría haciendo lo correcto para luchar contra este crimen. Pero resulta que estamos en el nivel 2. Es un asunto también, como vos lo planteabas, de recursos que se desvían, que está establecido un impuesto para las personas que entran a nuestro país de $1. Vamos ya por aproximadamente en los últimos años, 2019 y en el actual, que se ha recuperado un poquito después de la pandemia, alrededor de 3 millones de visitantes en nuestro país, un poquito más. O sea, recursos se han estado produciendo, pero se desvían los recursos del Ministerio de Hacienda, se toman para otras actividades que no tienen que ver nada con la trata de personas. O sea, el panorama realmente de Costa Rica en esta lucha contra este crimen que se da a nivel mundial y que, como bien nos decía vos, está muy ligado con mafias y delincuencias a nivel internacional metidas en el tema de la droga y el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Me parece que sería importante en lo que nos resta del programa que vos nos pudieras hacer eh, una visión de cuánta gente, si es que existen esas estadísticas, está involucrada en este negocio, cuánta gente es víctima de este negocio, niños y adultos, y, y qué hay en los programas de gobierno, los últimos programas de gobierno, o qué se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad o al ministerio que le corresponda para poder luchar contra este flagelo que deteriora el sentir y el sentido de la persona, del ser humano, ¿verdad? Cuando se trata de comercializar con niños y con niñas y por supuesto también con adultos que son obligados a hacer cosas que por voluntad propia no harían. Sí, gracias, Claudio. Primero, para, para el tema de las categorías, digamos, la categoría 1 es la más aceptable, la categoría 2 se hacen esfuerzos y la categoría 3 y 4 prácticamente no hacen esfuerzos. Es al contrario de lo que vos dijiste, ¿verdad? Ujú. Entonces, Costa Claro, Rica, digamos, lo que cambia es la numeración de 1 a 4, pero bueno, sí, en sí, el puesto pero que nos digamos 3 encontramos sí es preocupante. sí, claro, es preocupante, pero digamos, ¿por qué nace la organización ABA? ¿Verdad? La organización ABA nace por esto mismo, Claudio. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales en criminología en Costa Rica deseosos de colaborar. Fundamos la organización ya hace varios años con este fin de sensibilizar a las personas sobre qué es la trata de personas. Hemos dado charlas y cursos de capacitación, no solamente a periodistas, a profesionales de ciencias sociales. Hace pocos nuestros colegas estuvieron en la Academia Nacional de Policía en Murciélago, dándole capacitación por 2 días a la Policía de Fronteras, diferentes cuerpos policiales que estuvieron allá. Por los pocos, ¿verdad? Digamos, recursos que tenemos como fundación. Y tratamos, obviamente, como profesionales de poner, digamos, alzar la voz sobre este tema, ¿verdad? Entonces, por eso nace la organización, ¿verdad? Una necesidad, obviamente, a nivel de prevención del delito. Realmente existen en Costa Rica tal vez otras organizaciones más ligadas post-evento, ¿verdad? Ujú. Más atención a la víctima, psicología y esto, pero el tema de prevención real, ¿verdad? De cómo informarle a la gente que la trata de personas. Hemos ido a diferentes escuelas a darle capacitación a los niños, pero esto implica desde una estrategia a nivel nacional.
donde prácticamente la coalición, bueno, la CONAD, ¿no? Realiza capacitación más que todo a funcionarios públicos, algunos funcionarios públicos, no a todos los funcionarios públicos. Esa es la cuota que ellos establecen como prevención, ¿verdad? Entonces, ellos lo ponen ahí en el plan anual operativo y el pago y todo ese tipo de cosas que establece la Contraloría como una meta, ¿verdad? Y para nosotros vemos que realmente se pueden hacer mucho más cosas con una estrategia bien establecida sobre el tema, no solo el tema de la prevención, que es muy importante, dar a conocer a las personas qué es la trata de personas y qué es el tráfico irregular de inmigrantes, cómo Es que este identificar tema, cuál es. por lo que vos nos has explicado, tiene el mismo carácter de las drogas internacionales. O sea, hay relaciones internacionales entre estas mafias para poder desarrollar estos negocios, entre ellos la trata de personas. Claudio, es que esto genera millones de dólares anuales, millones de millones. Entonces, la gente ve, obviamente, una oportunidad, estos grupos criminales que también trasigan droga, trasigan armas, trasigan contrabando y se meten con este tipo, por eso lo digo, es un portafolio criminal. Y obviamente Costa Rica es un país de paso, ¿verdad? Y obviamente porque esto está ligado con el tráfico irregular de migrantes, ¿verdad? Eh, miles de personas cruzan Costa Rica, obviamente, muchas veces no se les da atención médica, no se les da ningún tipo de atención, niños y niñas pasan prácticamente desapercibidos por Costa Rica. Usted ha visto en algunas calles en Costa Rica, hay muchos Ujú. venezolanos pidiendo dinero, todo este tipo de cosas. Esto muchas veces está ligado con el tema de la trata de personas por un tema de movilidad humana. Y obviamente el país, y hay que reconocerlo, Claudio, siempre yo digo las cosas, hay que reconocerlas, es la primera vez en 4 años que el país, en este último informe que se dio, está invirtiendo en prevención, ¿verdad? Es la primera vez en 4 años que se invierte un poquito en prevención, en capacitación. Hace falta más, ¿verdad? Pero para cumplir y erradicar realmente la trata de personas, no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, hay que cumplir esos 5 ejes: prevención, atención a la víctima, persecución de los delitos. Pero en la persecución es fortalecer las capacidades que tiene la Policía, Migración y Extranjería, fortalecer la policía, perdón, el OIJ en el caso de la Fiscalía, la Fiscalía Especializada de Trata de Tráfico. Hay que poner más fiscales que puedan investigar esto. Obviamente, capacitar más a los policías, a los médicos, que muchas veces son las primeras personas que atienden estos casos, y Claro. cómo realmente un informe bien elaborado, ¿verdad? Puede obviamente enjuiciar a una persona. Entonces, obviamente la cooperación internacional, la información, los datos que podemos recabar de todo esto para realmente crear una estrategia. Miles, aunque sea solo una persona, Claudio, que esté expuesta en esto, ¿verdad? Porque, Claudio, lo que más me duele, la verdad, es que realmente a veces normalizamos las cosas. Y obviamente también los medios de comunicación, el gobierno y nosotros como profesionales, todo el Estado como tal, ¿verdad? A veces ponemos todo debajo de la alfombra, ¿verdad? Y yo creo que eso no debe ser el punto. Aquí tenemos un problema, no solo un problema de drogas, un problema de sicariato, un problema de tráfico de drogas, Claro. de tráfico de Y contrabando, todo ligado. tráfico humano, todo está ligado. Y obviamente, realmente Costa Rica necesita una verdadera propuesta, un proyecto político que no sea, que no esté, obviamente tiene que estar ligado a la No, política porque que son todos las tienen que personas estar, que toman las todos estos decisiones. delitos tienen que estar integrados. Exactamente, pero con una política integral sobre el fenómeno. No solamente ver las drogas como un tema de salud pública, que en Costa Rica no existe una política de esas. ¿Cómo? Está bien, yo entiendo en la capacitación y los diferentes programas GLARE y todo ese tipo de cosas, pero si Costa Rica no tiene una verdadera estructura, cómo abordar el tema hoy, mañana y en el futuro, realmente estamos improvisando. Y obviamente estos delitos van a ir creciendo. Y como usted lo puede ver, el tema del sicariato va creciendo, el Ah, tema del contrabando va creciendo. Recuerda que solo el 50% de los cigarrillos que se venden en Costa Rica es de contrabando. 100 Y millones de dólares. hay algo que me preocupa mucho, ya se nos fue el programa, Mario, pero en eso que tocabas del sicariato. Recientemente fue asesinado en un restaurante en el país un funcionario del Ministerio de Salud.
Y a mí lo que me viene preocupando es que hasta la fecha, como lo decía el actual presidente, se mataban entre ellos, decía el presidente. Pero el problema del sicariato es que el sicariato es un negocio y de repente pueden, en la misma forma que lo planteabas, vos lo voy a plantear, pueden ampliar su portafolio. El sicariato no solamente darle servicios al narcotráfico, puede darle servicios a empresarios corruptos, a políticos corruptos y de repente ya el ajusticiamiento y el cobro de cuentas no es solamente por asuntos económicos, sino también por decisiones políticas, por decisiones de actividades que tratan de limitar a actividades corruptas. Entonces estamos en un momento donde si no hacemos ese ataque integral, como vos lo decías, desde el Poder Ejecutivo, desde la institucionalidad del Estado costarricense en general, estamos dándole espacio para que estos negocios como pulpos sigan ampliando su rango de acción. Tu conclusión al final, Mario. Claudio, primero, agradecerte como siempre el espacio, porque estos son espacios para que las personas se den cuenta realmente que tenemos un problema y para enfrentar ese problema realmente tenemos que obviamente buscar solución. Y esa solución es obviamente acercarse a los gobiernos locales, acercarse a los diputados, acercarse a las personas que toman decisiones para que realmente pongan conciencia de que en Costa Rica, vea lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿verdad? No queremos una Venezuela en Costa Rica. Queremos realmente que los poderes se respeten, queremos que las cosas fluyan y obviamente que la institucionalidad en Costa Rica se vea fortalecida, pero también necesitamos las personas idóneas en esos cargos. No solamente por popularidad, se necesitan personas idóneas que realmente quieran al país para desarrollar esas estrategias a corto, a mediano y largo plazo. Yo creo que en este día de la trata de personas, que se da el 30 de julio, yo creo que hay mucho que hacer, pero lo más importante es uno como profesional dar su granito de arena para dar a conocer estos temas y obviamente, Claudio, agradecerte como siempre por toda la No, ayuda. a vos, Mario, y muchas gracias. Un fuerte abrazo y a los que nos están atendiendo, pues esperarlos en nuestra próxima edición de nuestro programa, al ser las 10 de la mañana, aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.